Adelante, profesor. Es un gusto saludarte, bienvenida, bienvenido a este ciclo de charlas, alimentación basada en plantas, alimentación para el futuro, que es un esfuerzo conjunto entre Alimentando el Mañana, el Grupo de Investigación en Ética de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Filosofía y el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, un ejercicio de reflexión, de invitación al pensamiento crítico, de invitación a la transformación de la forma en que vivimos y habitamos en este planeta. Y esta vez alrededor de un asunto fundamental, la manera en que nos alimentamos en el contexto de las problemáticas fundamentales de nuestro tiempo, denominado por muchas autoras y autores como un siglo determinante, una especie de época bisagra en la que estamos definiendo de una manera bastante determinante el futuro de la especie humana sobre el planeta Tierra y de otras formas de vida animal y no animal también en esta tierra que compartimos. Es un gusto poder compartir este espacio con cada uno de ustedes y espero que algunas de las reflexiones e ideas que por aquí podamos compartir puedan ser útiles en la vida personal de cada uno de ustedes, que es fundamentalmente uno de los objetivos claves de este tipo de ejercicios. Mi nombre es Eduardo Rincón, filósofo de formación, y les voy a acompañar en estos minutos para mostrarles un panorama de cuáles son los asuntos filosóficos que hay detrás de la forma en que nos alimentamos y cómo el siglo que vivimos y las circunstancias energético-materiales que hemos creado durante los últimos siglos nos están llevando a tomar decisiones radicales, fundamentales, insisto, en la forma en que habitamos este planeta. Quisiera empezar mostrando un poco, de manera muy rápida, muy panorámica, el escenario actual en el que nos encontramos, una especie como de diagnóstico socioecológico de nuestro tiempo, eh, para dar cuenta de los escenarios en los que nos encontramos. Quise apelar a una expresión que me parece bastante gráfica frente al momento que vivimos, y es el concepto de extralimitación. Bien sabemos que habitamos una biosfera, un conglomerado de sistemas y de conjuntos vivos, y que esa biosfera es finita, es decir, tiene unos límites. El tipo de actividades industriales a nivel colectivo, pero también obviamente la forma en que cada uno de nosotros vive, consume y produce, ha generado un escenario de extralimitación, es decir, la forma en que vivimos, consumimos y producimos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ha sobrepasado esos límites biosféricos del planeta, generando y exacerbando, radicalizando unos escenarios de degradación ecológica tremendamente preocupantes que ponen, para utilizar una expresión coloquial, ponen en jaque la sostenibilidad del planeta Tierra. Aquí, para decirlo de manera muy, muy concreta, los límites que ustedes están viendo en este momento en la presentación de esta serie de límites que ustedes encuentran allí, pueden ver cómo las que están en rojo, pues nos indican que ahí hay una exacerbación mucho más fuerte de lo usual y que está sobre todo concentrado en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la acidificación de los océanos, el incremento de las variaciones climáticas fruto del cambio climático y de manera tremendamente preocupante lo que llamamos desde el punto de vista técnico una pérdida de la biodiversidad. Eso sumado, digamos, a otros elementos que ustedes están viendo allí en la presentación, que poco a poco han venido incrementándose y que, insisto, definen la situación de nuestro tiempo. Si lo quisiéramos ver de una manera incluso más coloquial, podríamos decir que el tipo de civilización que hemos creado y que está, digamos, anclada en algunas ideas fundamentales como el crecimiento ilimitado, el progreso,
la hipertecnologización, el sobreconsumo, la sobreproducción. Ese tipo de civilización que hemos creado con esas características está entrando en un escenario de crisis tremendamente fuerte, trayendo como consecuencia pues la muerte en general de muchas, miles y miles de millones de formas de vida, tanto humana como no humana, y como lo decía hace un par de minutos, generando un escenario de degradación ecosistémica que a la larga, por supuesto, tiene un impacto en todas las formas de vida. Por lo tanto, siempre va a ser necesario, a pesar de lo duro y de lo complicado de la noticia, saber muy bien en dónde estamos. Estamos en un escenario crítico, tremendamente crítico, que nos obliga desde el punto de vista de nuestras acciones éticas y políticas a replantear de manera radical la forma en que habitamos este planeta. Ese escenario de esta limitación planetaria, para quienes les interese, digamos, profundizar en este tipo de estudios, mi invitación sería, por ejemplo, a que consultaran el estudio de los años 70, Los límites del crecimiento, que a pesar de ser un estudio ya bastantes décadas, se ha vuelto una especie como de símbolo muy interesante de cómo desde la academia, como también desde la sociedad civil, como desde diversas perspectivas, incluso también políticas, ha venido alertándose hace mucho tiempo sobre esos escenarios de degradación ecológica en la que hoy nos encontramos. Y más recientemente, autores como Hugo Bardi, por ejemplo, han insistido en la necesidad de revisar esos límites del crecimiento y transitar hacia modelos económicos mucho más compatibles con los límites biosféricos. Aquí el punto clave un poco también es jugar, en el mejor sentido de la palabra, con una noción de sostenibilidad que nos ponga de manera mucho más concreta en el escenario al que tenemos que transitar. La sostenibilidad ecológica en un sentido fuerte sería la posibilidad de mantener un proceso a lo largo del tiempo sin poner en riesgo las bases que sostienen ese proceso mismo. Es importante entender que el tipo de civilización que hemos construido, que es un proceso que se ha mantenido sin duda con éxito a lo largo del tiempo, lo ha hecho, pero a costa de las bases que sostienen el proceso mismo. Y la base, para decirlo de manera muy contundente, la base que sostiene cualquier proceso humano es, por supuesto, la salud de la tierra, la salud ecosistémica. Y eso es lo que estamos poniendo en riesgo. Eso es lo que estamos poniendo en jaque. De allí que el diagnóstico que podemos arrojar, o del que podemos extraer mejor, es que al encontrarnos en un escenario de extralimitación planetaria, nos encontramos en un escenario de insostenibilidad radical, porque el proceso civilizatorio que estamos llevando a cabo, el tipo de sociedad y de cultura que hemos construido hegemónicamente, lo hemos hecho poniendo en riesgo la base que sostiene la vida. Así que ahí tenemos, digamos, como el escenario fuerte, complejo, duro, pero es la realidad a la que tenemos que enfrentar. En ese contexto, tenemos entonces que entender que alimentarse es definitivamente un acto ético y un acto político, entendiendo lo político como una ética de lo colectivo y entendiendo lo ético desde un punto de vista teórico como un escenario de pensamiento crítico sobre la manera en que actuamos moralmente. Vamos a entender entonces la ética como un escenario de reflexión y de pensamiento crítico que nos ayuda a evaluar nuestros comportamientos morales, nuestros comportamientos cotidianos, la forma en que nos relacionamos con todo lo vivo y a partir de ahí verificar si esos actos prácticos, si esas acciones cotidianas corresponden o no a las circunstancias de nuestro tiempo. Por eso es un acto ético-político, porque cada vez que nuestro plato está servido, eh, influyen muchísimos escenarios, muchísimas interacciones, muchísimas dependencias, muchísimas relaciones con todo lo vivo que no están aisladas, sino que justamente están interconectadas. Lo que llega a nuestro plato, la forma en que llega a nuestro plato, la forma en que adquirimos lo que llega a nuestro plato, los procesos tanto biológicos como culturales, como agrícolas, que tengan que surtirse para que lo que está en nuestro plato llegue ahí,
son una red infinita de dependencias y de relaciones de las que cada vez más tenemos que ser mucho más conscientes, ¿no? Por eso alimentarse es un acto ético-político. Y en ese contexto, entendiendo que alimentarse es un acto ético-político y que ese acto ético-político está necesariamente inmerso dentro de esa situación de extralimitación en la que nos encontramos, pues necesariamente vamos a tener que replantear entonces algún tipo de sabiduría, es decir, algún tipo de saber práctico, algún tipo de saber transformador de la vida propia que nos reubique en esa situación de extralimitación. Por supuesto, la tarea primordial como sociedades complejas, diversas que somos, es lograr que nuestra civilización reencaje, se readapte a los ciclos de la naturaleza, que se readapte a los límites biosféricos y deje de traspasarlos. Eso implicaría, sin duda, escenarios muy contundentes de disminución radical, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso fíjense que uno lo ve a nivel macro, ¿no? Y por supuesto allí entran en juego políticas públicas, políticas económicas, trabajos colaborativos entre gremios de la producción, entre movimientos políticos, entre movimientos ciudadanos de base. Si uno lo mira con profundidad, estamos hablando, por supuesto, de un elemento macro, ¿no? Del que muchas veces incluso sentimos que no tenemos demasiado poder o muy poca injerencia en poder movilizar ese tipo de cambios macro que necesitamos. Sin duda, ese es un trabajo que hay que seguir haciendo y desde muchos colectivos sociales, desde muchos movimientos comunitarios, desde muchos movimientos barriales, desde muchos movimientos ciudadanos, en todo el sentido de la palabra, cada vez más vienen gestándose transformaciones de mediano y de largo alcance. Y eso es fundamental. Solo que simultáneamente con esas transformaciones macro, tenemos que atender a lo micro. Y en este caso, lo micro somos nosotros mismos. Por lo tanto, y por eso hablamos de sabidurías. Y aquí estamos hablando en sentido fuerte del tipo de preguntas que nos hacemos en tanto individuos, en el contexto del planeta que habitamos, y el tipo de transformaciones de la vida interna que tendríamos, en las que tendríamos que trabajar para que redunden en acciones prácticas radicalmente diferentes. La forma en que vivimos, consumimos y producimos hoy es altamente insostenible. Necesitamos transitar hacia otros modos de vida, consumo y producción. Pero simultáneamente, o mejor incluso, como condición de posibilidad para ello, como detonante para ello, necesitamos una transformación de la vida interna. Entender y tratar de comprender el mundo de maneras diferentes. Para ello, a mí me gusta mucho un enfoque de una filósofa norteamericana, es una filósofa budista que se llama Joanna Macy, se las recomiendo también. Si quieren buscar en YouTube, encuentran algunas de sus conferencias. Si quieren leer sus libros, el último libro que ella sacó se llama, y que está disponible en español, se llama Esperanza Activa. Pueden encontrar mucha información relacionada con Joanna Macy, pero me interesa específicamente este ejercicio de transformación de la vida interna que ella nos propone, y es la posibilidad de, ante el escenario crítico, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista macro que vivimos, tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar aquello que está a la mano, ¿no? Lo decía hace un instante, muchas veces vemos de manera demasiado alejada, sin injerencia posible, esos grandes cambios macro que necesitamos. Y aunque tenemos que seguir trabajando en ello, aún siendo altamente complejo y difícil, pues simultáneamente tenemos que trabajar con aquello que está más cerca a nosotros mismos. Y eso que está más cerca a nosotros mismos somos nosotros mismos en el sentido pleno de la palabra. Nuestra vida interna, y esto es una obviedad, está ahí dentro de nosotros. Por eso probablemente esa primera gran campo de trabajo, ese primer gran énfasis de trabajo es qué es lo que pienso, cómo lo pienso, por qué lo pienso,
y cómo la transformación de esos escenarios mentales, conceptuales, espirituales, incluso, cómo esa transformación puede redundar en unos cambios prácticos altamente radicales en el sentido de ir a la raíz de las problemáticas y por lo tanto ser transformadores de la vida práctica. Así que Joanna Macy nos propone un ejercicio en 4 fases. La primera fase es lo que ella llama venir de la gratitud, ¿no? Para Joanna Macy es absolutamente clave entender que las condiciones biológicas, las condiciones físico-químicas que tienen que darse para que algo esté vivo son absolutamente maravillosas, ¿no? Si uno de repente recuerda, por ejemplo, sus clases de biología en el colegio, o si, dado su desarrollo profesional, se han acercado a conceptos biológicos de una u otra manera, directa o indirectamente, vamos a poder recordar lo complejo que es el hecho de que algo esté vivo. Y esa alegría de la vida y esa complejidad de la vida, para Joanna Macy, requiere una especie de stop, una especie de pausa, mejor, una especie de pausa humana para reconocer la importancia del hecho de estar vivos y cultivar un sentido de gratitud por la vida. Fíjense que uno podría plantear esto, si quieren, en un sentido religioso para aquellas personas que nos están escuchando y practican alguna religión, pero para quienes no lo hacemos, la gratitud, por supuesto, también es absolutamente posible. Así que aquí tendríamos muchas vías de las cuales, hacia las cuales, mejor, muchas vías que podríamos transitar para llegar al mismo punto. En general, estar agradecidos por estar vivos es sin duda un detonante fundamental que nos ayuda a cambiar la forma en que habitamos el planeta, ¿no? La hiperaceleración de nuestro tiempo, las altísimas estrategias que promueven la distracción y la desconcentración en nuestro tiempo nos llevan a desprendernos de eso que es absolutamente vital y de algo que dicho es muy simple, pero que practicar es difícil. Insistimos, venir de la gratitud, ¿no? Estar agradecidos por estar vivos. Y no solamente por estar vivos nosotros, sino porque estamos insertos dentro de la red de la vida, dentro de la complejísima red de interacciones que supone que exista la vida en el planeta Tierra. Fíjense que ahí estamos hablando incluso de una gratitud a un nivel absolutamente macro, ¿no? Y de nuevo, maravillosa, que nos deja perplejo sobre lo que significa que algo esté vivo, ¿no? Cuando uno se adentra en las investigaciones de la biología o cuando uno se adentra en ciertas posturas espirituales que revalidan el valor fundamental de la vida, pues encuentra uno elementos muy interesantes que sin duda nos hacen replantear esos elementos que en la vida cotidiana parecen muy simples, pero que pueden ser tremendamente transformadores. Entonces, es la primera fase que nos propone Joanna Macy, venir de la gratitud. Esa gratitud cultivada, constante, perseverante, nos va a poder entonces ayudar a entender de una manera diferente la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Una crisis climática que mal gestionada o mal recibida por cada uno de nosotros nos puede llevar a unos escenarios psicológicos muy problemáticos, ¿no? Y les invito a que se hagan la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué significa que estemos en crisis climática? ¿Cómo asume usted desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sentimental, que estemos en crisis climática? ¿Qué significa para usted que estemos viviendo una fase y un periodo de cambio climático en ascenso, agudizándose? ¿Cuáles son las sensaciones y los sentimientos que eso le produce, ¿no? Probablemente, y porque es bastante común y además muy esperable, las sensaciones que ello nos deja es tristeza, depresión, miedo, impotencia, y podríamos alargar, digamos, la lista de sensaciones que eso nos produce. Desafortunadamente, muchas de esas sensaciones también nos sumergen en la quietud, ¿no? Digamos, ante la magnitud de los escenarios de degradación climática que vivimos, muchas veces incluso pensamos que aquella cosa pequeñita que podamos hacer
pues es tremendamente insuficiente en el contexto de la magnitud de la problemática que vivimos. Y por lo tanto nos sumergimos en una quietud que nos dice que más bien, o mejor dicho, que no vale la pena hacer nada dada la dimensión de la problemática. Entonces Joanna Macy lo que nos dice es, necesitamos, viniendo de esa gratitud, combatir esa quietud que supone la pesadez de la situación que vivimos. Y por lo tanto, para ella, el detonante de esa transformación de la quietud en actividad, en acción, es la posibilidad de honrar el dolor que sentimos por el mundo. Es bueno sentir dolor por lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Y de nuevo, eso tiene que ver absolutamente con los actos cotidianos, porque nosotros también, con lo que hacemos diariamente, estamos contribuyendo directa o indirectamente a esa degradación ecológica. Por lo tanto, para Joanna Macy, honrar el dolor por el mundo significa asumir de una manera transformadora que nosotros también somos perpetradores de la destrucción, pero que al asumirlo, entendemos entonces que tenemos unas responsabilidades y que esas responsabilidades, lejos de sumergirnos en la quietud, nos llevan desde el punto de vista de la obligación moral a cambiar formas de vida, consumo y producción. Para ello, dice Joanna Macy, necesitamos una tercera fase y es poder ver con ojos nuevos. No podemos pretender resolver los nuevos problemas con las mismas soluciones de antes. Tenemos que empezar a crear transiciones radicalmente distintas a lo que venimos haciendo. Lo decíamos al inicio, el escenario de extralimitación planetaria está generado por el tipo de civilización y el tipo de cultura que hemos construido alrededor de nuestra relación con la alimentación, alrededor de nuestra relación con la tierra, alrededor de nuestra relación con los demás animales. Por lo tanto, tendríamos que empezar a ver con ojos nuevos lo que significa ser humano en el contexto de la tierra. Nosotros hemos generado una civilización y un tipo de cultura basado en la dominación, una idea egocéntrica que nos permite pensar que los seres humanos somos el culmen de todo lo vivo y que todo aquello que no sea humano está al servicio de lo humano, tanto el conglomerado de lo que llamamos planeta Tierra como de manera individual los demás animales con los que compartimos precisamente este espacio planetario. Pensamos que al ser dominantes, ellos están para nuestro servicio y que su única función es existir para lo humano, que la animalidad en el sentido fuerte de la palabra está al servicio de la humanidad, por ejemplo, y que en general la tierra es un conglomerado de recursos que podemos extraer con facilidad, cada vez más con más agilidad técnica, sin ninguna contemplación de los efectos ecosistémicos que ello pueda generar. Una vez empezamos a ver con ojos nuevos la idea de que no dominamos ni a la tierra ni a los animales, sino que por el contrario dependemos del conglomerado de la vida para seguir viviendo, pues entonces la cuarta fase, que es ponernos en camino, echar a andar, actuar con criterio, pues obviamente será tremendamente transformador, porque ya no vamos a entender a los animales y a los demás seres vivos como esclavos o como subsidiarios de la forma de vida humana, sino que nos vamos a entender en un sentido relacional. Y ahí probablemente está, digamos, el gran cambio fundamental. Pasar de escenarios que nos ponen a los seres humanos como dominantes a reelaborar la definición de lo humano y reinsertarlo dentro del conglomerado de la vida. En realidad somos seres relacionales, no seres dominantes. Y precisamente para ver con ojos nuevos, necesitamos entonces comprender dos cosas fundamentales. Dos cosas, permítanme la metáfora, dos lentes nuevas para ver la Tierra. Y la primera lente es entender que la Tierra es un organismo vivo. Digamos que la noción tradicional, la noción clásica de nuestro paradigma occidental es que la Tierra es una especie de roca volcánica sobre la cual se dio la vida
bien sea desde el punto de vista creacionista, por ejemplo, a través de alguna intervención divina, o bien sea desde el punto de vista evolucionista a través de un proceso natural. Pero en cualquiera de los dos casos, digamos, el paradigma hegemónico o la forma de comprensión hegemónica nos muestra que la Tierra, insisto, es una especie de roca volcánica donde se da la vida. No obstante, a partir de los años 70 en el mundo occidental, porque digamos que en en otras cosmovisiones o en otros paradigmas orientales o incluso ancestrales de aquí, de nuestra América colonizada, pues la idea de que la Tierra esté viva es algo que hace parte de sus culturas. En nuestra civilización occidental y occidentalizante del mundo entero, la Tierra es desanimada y se vuelve un objeto inerte, insisto, por tercera vez, en el que se da la vida. A partir de los años 70 en el mundo occidental, una buena parte del mundo científico, específicamente una buena parte de la física, de la biología, de la geología, y en diálogo interdisciplinar con ciencias humanas y sociales, con algunos enfoques filosóficos, con algunos enfoques antropológicos, y psicológicos también, han empezado a evidenciar y a argumentar que en realidad la Tierra es un organismo y que en ese sentido es, para utilizar un término coloquial, es un supersistema que contiene dentro de sí sistemas que funcionan de manera interdependiente. Esto pareciera no ser relevante, pero si uno lo mira de manera profunda, es tremendamente relevante. Dejar de pensar que la Tierra es un objeto inerte sobre el cual se da la vida, hacia transformar ese pensamiento hacia la idea de que la Tierra en realidad está viva, implica entonces la necesidad de un reposicionamiento de lo humano dentro de la Tierra. La Tierra, al ser un organismo vivo, contiene dentro de sí organismos vivos. Y nosotros, humanos, somos una parte de esos organismos vivos que están contenidos dentro del gran organismo vivo que es la Tierra. Y por lo tanto, la segunda idea fundamental que nos lleva a ver con ojos nuevos y por lo tanto a echar a andar de maneras prácticas completamente diferentes, es entender que al ser parte de ese organismo vivo, somos entonces seres interdependientes y somos seres simbióticos. El hecho de que seamos seres interdependientes significa entonces que la vida humana es floreciente solamente en la medida en que es relacional y solamente a través de relaciones simbióticas. Esto es tremendamente fundamental porque incluso si lo queremos ver en términos de las consecuencias que eso tiene en la vida social, pues podríamos generar unos aprendizajes tremendamente fundamentales, en el que podríamos, por ejemplo, potenciar economías cooperativas, economías solidarias, economías campesinas pensadas en lo colectivo. Si aterrizamos estas ideas aparentemente abstractas en nuestra relación con la alimentación, por ejemplo, podríamos entonces arrojar como consecuencia o extraer como consecuencia la necesidad de cambiar incluso el sistema o la forma en que producimos alimentos. Si ustedes se dan cuenta, la forma en que tradicionalmente pues, producimos alimentos, es decir, la característica hegemónica de nuestros sistemas agroalimentarios está caracterizado por la dependencia de agroquímicos, ¿cierto? Generando, por supuesto, unas, digamos, consecuencias desde el punto de vista económico, en lo que tiene que ver con el costo de la producción y el costo al consumidor final, y por supuesto, unos escenarios de degradación ecológica tremendamente fuertes, contaminación de los acuíferos, degradación de los suelos, incremento de las problemáticas de la salud humana por el consumo de químicos en general. Y si lo vemos desde el punto de vista de la producción agroalimentaria junto con la producción pecuaria, por ejemplo, pues encontramos elementos tremendamente fuertes desde, obviamente, escenarios de explotación animal, es decir, producción de altísimos grados de dolor, de daño y de sufrimiento en los otros animales, que también, como nosotros, son seres sintientes, son seres con intereses, son seres con capacidades, también hacen parte del conglomerado de la tierra que está viva,
Y además generan escenarios de degradación ecológica, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de los acuíferos, acidificación de los océanos y al mismo tiempo unos escenarios de injusticia social, porque el acaparamiento de tierras, por ejemplo, para la producción pecuaria, trae consigo elementos de injusticia social, despojo de tierras, desplazamientos, deforestación. Digamos que en nuestra América es un escenario tremendamente cotidiano. Países como Argentina, Brasil, Colombia, es absolutamente cotidiano la deforestación para la producción pecuaria. Entonces, fíjense que si lo vemos desde un punto de vista tradicional, la forma en que producimos alimento está, digamos, amparada bajo la idea de la dominación. El hombre, el ser humano como dominador de la naturaleza y de los animales. Cuando empezamos a ver con ojos nuevos y entendemos que la Tierra es un organismo vivo y que somos interdependientes y simbióticos, entonces incluso la producción de alimentos tendría que cambiar de sentido. Y allí podríamos encontrarnos con metodologías y técnicas no dominantes, como en el paradigma anterior, sino metodologías y técnicas que revaliden lo relacional. Y ahí, por ejemplo, la permacultura como técnica y como filosofía es absolutamente fundamental. Si lo vemos en un sentido civilizatorio, el futuro, y yo diría el presente de la producción de alimentos es la permacultura. Y les invito, aquí por temas de tiempo, que me quedan un par de minutos, por temas de tiempo no voy a profundizar mucho en el concepto, así que les invito a que profundicen en la idea de la permacultura en todos los sentidos, porque allí hay una oportunidad muy interesante de producir alimentos, no solo en el ámbito de lo rural, sino incluso en el ámbito de lo urbano, a través de huertas urbanas, a través de huertas colectivas barriales, entre otras, que nos muestran una perspectiva diferente. Y es que para que la vida siga existiendo, lo que tenemos que incrementar es la vida. Y este parece ser un principio tremendamente simple, pero cuando lo miramos con profundidad, pues entendemos el grado de importancia que tiene. Si queremos preservar la vida, lo que necesitamos es incrementar la vida. Fíjense que uno de los escenarios en los que nos extralimitamos es el de la pérdida de la biodiversidad. Y la producción pecuaria y la producción agroindustrial de alimentos tiene muchísimo que ver con esa pérdida de la biodiversidad. Por lo tanto, necesitamos producir alimentos de maneras tales que nos permitan incrementar la biodiversidad. La permacultura es uno de esos caminos absolutamente fundamentales y sobre todo una permacultura y también una agroecología que hagan énfasis en la alimentación basada en plantas. La alimentación basada en plantas tiene la potencia de ser transformadora en un sentido interseccional, es decir, en un sentido transversal, porque no solamente estamos impactando de manera positiva, por ejemplo, escenarios de reducción de gases de efecto invernadero, reducción de contaminación a través de la producción de alimentos, sino que al mismo tiempo estamos impactando, disminuyendo o incluso anulando la explotación animal, la producción de daño y de sufrimiento de los animales, y al mismo tiempo estamos impactando escenarios de injusticia social que estaban exacerbados por las formas tradicionales de producción de alimentos. Así que fíjense que la idea de que somos interdependientes y simbióticos como concepto biológico, como concepto filosófico, generan, si nos lo tomamos como un ejercicio de cultivo de la vida interna, un cambio en la forma en que vemos el mundo y redundará, si lo hacemos con coherencia, en un cambio en la forma en que actuamos. Por eso, y termino con esto, el cultivo de la sabiduría ecológica es la atención de la vida interna. Estamos hablando de un ejercicio filosófico. Y aquí yo creo que es fundamental dejar de tenerle miedo al pensamiento filosófico en el sentido en que tendremos que liberarnos de los prejuicios, incluso algunos de ellos bien ganados, de la filosofía, ¿no? Que se muestra como un saber teórico excesivamente abstracto, alejado, digamos, de las problemáticas reales, concretas, urgentes de los seres humanos,
y vamos a tener que entender a la filosofía como una herramienta práctica y específicamente como un saber práctico, justamente como una sabiduría. En ese sentido, todos podemos y deberíamos cultivar el pensamiento filosófico, insisto, entendiéndolo como una herramienta práctica de cultivo de la vida interna para la transformación de nuestros actos. Esa sería la sabiduría ecológica que tendríamos que cultivar. Tratar de replantear, o mejor, tratar de responder a la pregunta, ¿cómo habitar la Tierra? ¿Cómo habitar la Tierra? Y de manera incluso más fuerte, ¿cómo cohabitar la Tierra? Ese cultivo de la sabiduría ecológica entonces nos tiene que hacer entender que no estamos solos en el planeta Tierra, sino que lo cohabitamos con otras formas de vida a las que estamos, a las que estamos de una u otra manera conectadas a través de la red de interdependencias, que ello implica entonces que no somos seres excepcionales, los seres humanos, sino que los seres humanos somos una forma de vida más dentro del conglomerado de la vida en el planeta Tierra. Algunos dirán que afirmar que los seres humanos somos una forma de vida más sobre el planeta Tierra implica restarle valor a la vida humana. En realidad no me parece que sea así. El hecho de que digamos que los humanos somos una forma de vida más sobre el planeta Tierra ubica el valor de lo humano en otro lado. En ese sentido, el hecho de que seamos valiosos tiene que ver no por el hecho de que seamos humanos, sino por el hecho de que estamos vivos. Los seres humanos somos tremendamente valiosos, pero no por el hecho de ser seres humanos, sino por el hecho de estar vivos y de estar insertos en el conglomerado, en la trama de la vida que es este planeta Tierra. Ver de esa manera nos lleva en un ejercicio de coherencia, en una necesidad de pasar del dicho al hecho, como diríamos coloquialmente, de reajustar nuestras formas de vida, de producción y de consumo. Y ese reajuste implica actuar interseccionalmente, como les decía, transversalmente. Para mí es clave entender, comprender y utilizar como lente para cada una de nuestras acciones prácticas que detrás de toda forma de daño ecológico hay al mismo tiempo escenarios de explotación animal y hay al mismo tiempo escenarios de injusticia social. Por lo tanto, la lucha contra la degradación planetaria, la lucha contra la explotación animal, la lucha contra la injusticia social están tremendamente emparentadas, están tremendamente relacionadas. Finalmente, somos seres relacionales. Lo que necesitamos son lentes nuevos, sabidurías ecológicas nuevas que nos permitan comprender ese escenario interseccional y por lo tanto plantear el tipo de soluciones, el tipo de alternativas, el tipo de transiciones que necesitamos tanto a nivel personal como a nivel colectivo para generar nuevas posibilidades hacia el futuro. Les agradezco mucho la atención. Un gran abrazo.